Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con esta nueva entrega de nuestra idea Aprender Derechos Reales, explicar conceptos de nuestra materia, ideas, para que se entienda, para aprender entendiendo, para aprender comprendiendo. Hoy se me ha ocurrido sugerencia de algunos interesados de abrir debate, es decir, abro debate. El concepto que da el Código Civil y Comercial de la Nación sobre el derecho real en el artículo 1882 es acertado, es aceptable, es completamente aceptable, está ligado a aquel que había dado Vélez con poca gana porque lo dio en la nota y no en el articulado. Lo voy a leer textual para ver si podemos analizarlo brevemente. Dice el artículo 1882 del Código Civil y Comercial de la Nación actualmente vigente: el derecho real, dice, es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Bien, no cabe duda que el derecho real es el poder jurídico. Yo diría que el derecho real es el conjunto de poderes o facultades o potestades que la ley atribuye a una persona sobre una cosa. Sería un concepto tal vez un poco más comprimido, pero en el que estaríamos indudablemente de acuerdo. El derecho real es el poder con descendencia de la ley que una persona tiene sobre una cosa. Porque hablar de esta cuestión de lo directo e inmediato, tentación en la que ya cayó Vélez en la nota del 2502 siguiendo a de Molón, y que para algunos autores es la definición más clásica de derecho real, aquel que habla sobre la relación directa e inmediata que una persona tiene sobre una cosa, etc. Pero estamos hablando sobre el concepto que da la ley vigente. Ya es difícil aceptar que un código dé conceptos, de definiciones tan categóricas, porque siempre van a ser motivo de polémica. Indudablemente. Claro, es el poder jurídico de estructura legal, correcto, porque aquí la ley es la que da las atribuciones al sujeto sobre la cosa. No es como en los derechos personales, donde de acuerdo a las disposiciones legales, usted y yo podemos convenir derechos y obligaciones, sin que eso altere la moral, las buenas costumbres, las disposiciones legales, el orden público, pero podemos convenir que usted me pague el alquiler vestido de celeste y no va a estar mal. En cambio, las facultades que la ley le da al sujeto superior se las da solamente la ley. Y eso tiene que ver también con el concepto de numerus clausus, que el Código Civil y Comercial olvidó. Después sigue diciendo, se ejerce directamente sobre su objeto. No siempre se ejerce directamente sobre su objeto. Hay facultades jurídicas que el titular del dominio tiene sobre una cosa que ha dado en usufructo, en la cual se ha reservado solamente la nuda propiedad. Y ahí no habría esa relación directa, ni mucho menos inmediata entre el sujeto y la cosa, porque entre el sujeto dueño y la cosa media nada menos que el usufructuario, que es titular de otro derecho real. En forma autónoma, sigue diciendo. Ojo, lo dice sin que nadie se lo haya pedido, ¿no? Después incluyen evidentes contradicciones cuando al crear estos pretendidos nuevos derechos reales, como el tiempo compartido, los conjuntos inmobiliarios, los cementerios privados, resulta que remite a disposiciones de otras partes del código. Incluso en el tiempo compartido y en el cementerio privado remite a las normas del derecho de consumo. O sea que está diciendo en el artículo 1882 que tiene que ser en forma autónoma, y después es el propio código el que se contradice. Por eso es que decimos, complicado esto de dar un concepto así
tan pretendidamente categórico porque va a dar lugar a polémica. Y por último, esta cuestión en el concepto, 1882, que habla sobre las atribuciones de persecución y preferencia. Las atribuciones de persecución y preferencia sí son elementos característicos de los derechos reales, pero no da para en un concepto incluir algo que es propio de ciertos derechos reales, que son los derechos reales de garantía, donde sí la persecución y la preferencia son rasgos unívocos. ¿Para qué querría tener el titular de dominio persecución y preferencia? ¿Persecución contra quién si él es titular dominial? ¿Para qué querría tener preferencia? ¿Preferencia frente a quién? A un usufructuario, un titular de servidumbre, si él es dueño. Con estas ideas pienso activar un poquito la inteligencia de todos ustedes, evidentemente para abrir debate. ¿Es acertado, es apropiado el concepto de derecho real que da el artículo 1882? Quedémonos pensando. Nos encontramos en la próxima clase. Hasta entonces.